Saludos, amigos. No olvides dar tu opinión y disfrutar la historia. Partes de monstruos volaron en distintas direcciones. Enfurecidos, acercaron al hombre de pelo castaño. Una luz azul brillante se veía cerca de los monstruos. En el instante en que una horda de monstruos intentó atacar al hombre, apareció una barrera mágica detrás de él. Sus ojos brillaban intensamente. De repente, fragmentos de la barrera atravesó los cuerpos de los monstruos. Se oyó una explosión potente detrás del hombre, generando una nube negra de humo. Llegó una multitud de monstruos. Se giró hacia el hombre, llamándolo pequeño, y trataron de averiguar quién era él. Despegando del suelo, se preguntó si el monstruo conocía al apóstol de la justicia, quien combate el mal que desata el caos en el mundo. Apretando las manos y flotando en el aire, el hombre afirmó ser él, autodenominándose Lucas Trowman, el maestro más poderoso de la humanidad, teniendo 9 estrellas que se precipitan al ataque. Indignados al límite, los monstruos intentaron averiguarlo. ¿Cómo un hombrecito iba a resistirles? Luego, Lucas agradeció la frase hecha. Corriendo, notó que a la gente le gustaba a él, después de hacer realidad sus deseos. Quieren ayudar al resto del mundo. Con mirada de desprecio, Lucas dijo que era como voluntariado. Indignado, el monstruo creyó que Lucas, confiado en su victoria, de repente levantó la mano. Lucas formó un gran sello mágico. Mirando hacia abajo, se preguntó, entonces, ¿qué después de que Lucas liberó su técnica? Ocurrió una explosión colosalmente poderosa. En el campo de batalla, entre las nubes de humo, se veían muchos monstruos derrotados, con muchos agujeros en sus cuerpos. Con expresión de asco, Lucas afirmó que las personas no eran débiles. Girando la cabeza, escuchó que alguien se dirigía a él. Observa que se está exaltando mucho. Detrás de Lucas, un enorme ojo se veía, cubierto de un brillo intenso, poniendo las manos en su rostro. Se preguntó qué era por los extraños vientos. Lucas gritó, aterrizando junto a él. Una misteriosa criatura envuelta en un manto. Dijeron ser la ley de este mundo, y aquellos que resisten la inquietud en ella. El misterioso ojo de la criatura estaba envuelto en un resplandor rojo. Al declarar a un semidios, dijo que son quienes la gente considera dioses. Alabando, levantó el dedo. Lucas observó que no estaba alabando a nadie. Extendiendo sus tentáculos, la criatura misteriosa afirmó que ya no podían mirar a Lucas. Destruye las órdenes, leyes construidas con el tiempo. Gritando, Lucas le pidió a la criatura que no lo hiciera reír, preguntando cómo un mundo con órdenes podría ser así, extendiendo su mano en la que se veía un ojo. La criatura afirmó que las habilidades de Lucas más desarrollado que el de otros. Observando que todos son iguales. Una persona siempre será solo eso, una persona. Lucas quedó impactado por lo que vio. En ese instante, la criatura agarró a Lucas y comenzó a apretarlo fuertemente, mostrando sus dientes. Lucas pensó que su mono no se concentraba. Mirando su mirada atónita, la criatura dijo que el pecado de oponerse a Dios no es permitido al hombre. Muchos monstruos se atrajeron hacia el enorme ojo, cubierto de un brillante resplandor. La criatura afirmó que esta acción era un pecado mortal. En el reflejo del ojo del ser, la silueta de Lucas era visible. El rostro de quien estaba lleno de verdadero miedo. La criatura afirmó que necesitaba aliarse con lo impenetrable. Oscuridad en el abismo. Pero nunca confíes en él, sospecha y sigue dudando. Al notar que eventualmente Lucas empezaría a sospechar de sí mismo. Mirando a Lucas, la criatura le dijo que debía regresar al vacío, para hacerse amigo del sufrimiento sin fin. Y lamentar su existencia, la cara de Lucas, que estaba atrapado por manos demoníacas. La criatura afirmó que estaba lleno de shock. Esto era el castigo a quien desafía a un dios. Por el poderoso golpe, el hombre de cabello gris chocó contra la pared. La historia nos lleva al presente. Mirándolo, el extraño se preguntó si el hombre de pelo gris pensaba que eran pobres, no entendiendo por qué llevaba monedas. Mirando el rostro ensangrentado del hombre de pelo gris, el extraño sugirió que la situación financiera del tercer hijo del noble, la familia Black, no estaba muy bien. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, observó que el hecho de que el hombre de pelo gris es el tercer hijo de la familia Black no cambia nada. Agregando que, a diferencia de sus hermanos exitosos, es simplemente un gusano incompetente. Agarrándolo por el pelo, el extraño dijo que aún le gustaba mucho. Con las manos cruzadas, el chico observó lo que sucedía.
El extraño observó que no era suficiente. El tipo de cabello gris es una desgracia para la familia. Desde la fundación de la academia, recibió todo el odio como su principal mediocridad. Apretando el cabello del chico llorando, el extraño observó que aún no estaba muerto. Sonriendo, el extraño dijo que, en lugar del tipo, había estado muerto mucho tiempo. La cara del hombre de pelo gris estaba cubierta de frustración. Angustiado, colocó su mano en la cabeza. El hombre se congeló, frunciendo el ceño. Supuso que el hombre de pelo gris tenía problemas. Con una sonrisa desconsolada, el extraño informó lo mejor. Luego, golpeó al hombre de pelo gris en la cara. Mirando al caído, observó que, no importaba cuánto lo golpeara, nunca se cansó de llamarlo ideal. Sentado sobre el hombre de cabello gris, el extraño siguió golpeándolo, agarrando su cabello. El extraño se preparó para golpear. Con un fuerte empujón, el hombre de pelo gris se lanzó hacia el hombre, poniendo su pie adelante. El hombre lo golpeó en el estómago. Al caer el hombre de pelo gris al suelo, comenzaron a golpearlo repetidamente. Sus miradas estaban ocultas tras una sonrisa maliciosa. Apenas respirando, el hombre de pelo gris emitió un grito de dolor intenso. Al intentar levantarse, le pidió que pararan. De repente, el extraño puso su pie en su cara, con su pie en su rostro. Ella anunció que habrá una clase de magia mañana por la tarde. Con una mirada desolada, notó que decían que el tipo estaba emparejado con él, mirando su rostro golpeado. El extraño le pidió que no se preocupara, añadiendo que no exageraría, preguntando si sabía que era amable. Con una mirada de asco, el extraño dijo que por esto, aseguraría que el hombre de pelo gris recordaría este día por el resto de su vida, añadiendo que desde mañana no podría caminar por sí mismo. El tipo grita, se escuchó en los espacios abiertos de la calle, moviendo la mano. El extraño le advirtió que no se quedara en ningún lugar, ordenándole que se vaya rápido a casa, observando que necesitaba dormir bien para divertirse con ellos mañana. Mirando la mano del golpeado, el extraño dijo que le gustaba golpearlo. Después de que el extraño lo llamó perfecto, el hombre de pelo gris apretó el puño. Se escuchaban exclamaciones maliciosas en el fondo. Luego, el hombre de pelo gris dijo, quería ser más fuerte. Lucas miró al espacio, pensativo. Mientras estaba atado por los monstruos, notó que escuchó algo. Su mirada estaba envuelta en dolor y sufrimiento. Girando la cabeza, Lucas observó algo con atención. Prestando atención a los cúmulos de mana que aparecieron, supuso que eran alucinaciones. Considerando esto sorprendente, mirando alrededor, Lucas dijo que este lugar podría volverse loco, dirigiendo su atención a su mano atada. Lucas se preguntó cuánto tiempo había pasado entre estos cadáveres, hablando de cientos y miles de años. Exhalando agotado, miró hacia adelante, mirando los furiosos vientos que engulló la vastedad de ese lugar. Girándose hacia Dios, Lucas intentó saber si era miedo. La voz del hombre de pelo gris resonó en su cabeza, volviendo a decir que quería ser fuerte. Intentando no perder la conciencia en sus pensamientos, Lucas asumió que no son alucinaciones auditivas, pero su propia conciencia le hablaba. Notando la ignorancia, que era tan débil e insignificante. De lo que escuchó, el hombre de pelo gris se sorprendió, de pie ante el trono. Girándose hacia su padre, le pidió que repitiera lo dicho. Luego, su padre repitió lo mismo. Le dijo que desapareciera de su vida. Con una expresión seria, dijo que no podía permitir que el hombre desprestigiar constantemente el honor y la autoridad de la familia. El rostro del hombre de pelo gris cambió instantáneamente. Con horror genuino, bajó la cabeza. Se quedó inmóvil, levantando la cara. Se preguntó si realmente era un pecado tan grave ser débil, agitando la cabeza. Su padre le pidió que se detuviera. Al notar que no tenía derecho a responder esta pregunta, al bajar las escaleras, dijo que la familia Black no admite a quienes no pueden hacerse cargo de sí mismos. No puedes volverte fuerte después. Mirando a Frey, que había levantado la cabeza, lo llamó, deteniéndose justo frente a él. Su padre dijo que no reconocería su existencia, añadiendo que no era nadie para él. Los ojos de Frey estaban llenos de lágrimas amargas, apenas conteniendo un llanto desgarrador. Oyó el sonido de los pasos de su padre alejándose. Una luz intensamente brillante se veía desde las ventanas de las casas. La trama nos lleva a la casa de Frey. Al lado de las ventanas había persianas de madera. En las paredes había instrucciones para el desarrollo de mecanismos. Había una foto de Frey en el escritorio, tomando el frasco en sus manos.
El personaje principal estaba sumergido en sus pensamientos. Mirándola, Frey pensó en suicidarse. Sus manos temblaban de emoción. Con una mirada alarmada, pensando. Observó que la muerte es verdaderamente aterradora. Estar atrapado en las garras del monstruo. Lucas se congeló en una posición, dirigiendo su atención al agotado Lucas. La criatura le ordenó dudar. Dudó y volvió a dudar por lo que vio. Sus ojos estaban sorprendidos. Junto a él, el ser misterioso. Declaró que eventualmente dudaría de su propia existencia. Gritando, Lucas le ordenó callarse. Intentando escapar, se preguntó en qué sentido esa criatura era un dios, hablando de orden y leyes. Luego Lucas preguntó si realmente aprobaba un mundo tan absurdo. Con los dientes apretados, informó. Entendió por qué este mundo era tan terrible. Al notar que vio al que, ¿quién lo llevó a este estado? Gritando que era por esta razón, que nunca se rindiera. Enfurecido, Lucas le dijo al semidios que, si pudiera vivir una vida así, agradecería soportar este infierno. De repente, sangre salió de la boca de Frey. Asustado, Lucas se preguntó qué era. Una ráfaga de radiantes apareció ante sus ojos, que envolvió el lugar de su tormento. Con el estómago apretado, Frey escuchó a alguien gritar, ordenándole morir. Apoyando su mano en el suelo ensangrentado, dijo que sería mejor morir. Con una mirada atónita, Lucas intentó descubrir quién había invadido su mente. De repente, alarmado, Lucas escuchó una voz decir que nadie era culpable de lo que oyó. Lucas se desconcertó. En sus pensamientos, Frey dijo que un pájaro sin alas está condenado a morir, como la naturaleza quiso, apoyándose en sus manos. Siguiendo pensando, el personaje principal afirmó que todo fue su culpa, diciendo que nació con alas. Con lágrimas en los ojos, se culpó a sí mismo por no poder ser más fuerte. Su cabello ondeó debido al fuerte viento en el aire. Se preguntó si era cierto. Una multitud enfadada pidieron prestar atención al patético gusano, llamándolo la mancha sucia de la familia Black. Indicándole con el dedo a Frey, la chica lo tildó de deshonra para la Academia Westroad. Sosteniendo la cabeza, el extraño intentó saber por qué vivía. Con una sonrisa maliciosa, afirmó que si fueras libre, habría muerto hace rato. Yacía en medio de la multitud. En sus pensamientos, Frey le pidió al extraño que no lo hiciera reír, preguntándole quién era para juzgarlo. La mano del monstruo donde estaba Lucas se elevó sobre el agotado cuerpo de Frey. De repente, el monstruo aflojó sus ataduras, dejando que Lucas moviera su mano, con expresión de sorpresa en el rostro. Observó que los sellos lo liberaban, no entendiendo lo que sucedía. Volviendo su atención al Frey inmovilizado, Lucas informó que, en el instante en que entró en conciencia, le pareció ver un sol cálido brillando sobre él. La sangre siguió fluyendo de la boca agotada de Frey. Al acercarse a él, Lucas se preguntó quién era. Poniendo su mano en la cabeza de Frey, se quedó inmóvil con lágrimas en los ojos. El personaje principal pensó que, si pudiera renacer, lo haría sin importar qué. Cerrando los ojos, Frey perdió la conciencia, al caer la última lágrima al suelo. El personaje principal dijo que iba a empujar con ambos pies, volar hasta el punto más alto del mundo, y mirar al mundo entero con sus propios ojos. De repente, los ojos de Lucas brillaban misteriosamente. Frey informó que eran las más grandes, y las alas más fuertes al despertar. El personaje principal se encontró en su habitación. Arrodillándose, examinó cuidadosamente sus manos. Frey quedó impactado por lo que vio. Muchas huellas sanguinolentas marcaban su rostro. De repente, todos desaparecieron de su rostro. Luego, apoyándose en su pierna, Frey intentó levantarse, apoyándose en ambas piernas. El personaje principal estaba absorto en sus pensamientos. Mirando a su alrededor en sus pensamientos, observó que finalmente había regresado. Prestando atención al sello representado en la pared, habló de 4000 años, afirmando que había pasado mucho tiempo. Mirando el paquete de píldoras dispersas, pensó que Frey Black era la persona más débil del mundo. Sosteniendo su cabello, el personaje principal se identificó como Lucas Truman, el mago más poderoso del mundo. Lucas sacó el alfiler de su cabello y avanzó, caminando lentamente en sus pensamientos. Lucas dijo que, de ahora en adelante, es Frey Frey. Al acercarse a la cortina, Lucas afirmó que le otorgó libertad. Abriendo la cortina, Lucas anunció que le daría alas. Su mano apuntaba al cerrojo.
Abriendo la ventana, Lucas se apoyó en el alféizar. Su rostro estaba envuelto en la luz de luna. Indicando la luna, se dirigió al semidios que se autodenomina Dios, siguiendo señalando hacia arriba con su dedo. Le pidió que esperara un poco, notando que lo comería de un bocado pronto, con una expresión seria. Lucas dijo que lo visitaría pronto. La luna brillaba intensamente sobre la ciudad. Cerca de la casa, se veía la silueta de Lucas, cuyo cuerpo estaba envuelto en flujos de mana. Concentrándose, el personaje principal se quedó congelado en una posición. Cerraba los ojos, pensó que, con el cuerpo actual de Fry, no podía controlar completamente su poder. Tomando una postura y pensando, observó que primero debería reponer su energía, además de sentar las bases para la asimilación de mana. Con dientes apretados, Lucas inició su entrenamiento, recordando la imagen de los dioses. El personaje principal dijo que, para luchar contra ellos, debe recuperar su fuerza anterior, tan pronto como sea posible, después de lo cual, después de corregirse, gritó que debía ser aún más poderoso. Una imagen surgió en sus recuerdos, donde él estaba horrorizado. Cayó el cuerpo del protagonista. Siguió siendo envoltura en una furiosa aura poderosa estirando su palma. Lucas advirtió que no debía ser avaricioso, añadiendo que tuvo esta oportunidad después de esperar 4,000 años. Cerrando los ojos, pensó que debía apartar su imprudencia y apaciguar su ira gradualmente. Empezó a amanecer. El personaje principal estaba seguro que debía hacer todo lo posible. Lentamente, los vientos giraban, las hojas caídas del árbol. Cerrando los ojos, Lucas se quedó inmóvil. Después de que el personaje principal los abriera, una brillante luz apareció en ellos. Sus manos estaban cubiertas de erores azules. Mirando sus manos en sus pensamientos, Luke considera que con esto llegó al nivel de 5 estrellas. De repente, un shock genuino apareció en sus ojos. La sangre comenzó a salir de la boca del personaje principal. En él, todo el contenido de su boca cayó al suelo. Sentado en su pierna, pensativo, el personaje principal notó que eran toxinas que se habían acumulado en el frase, cuerpo y mente durante años, abriendo la boca. Lucas informó que los expulsó. La sangre siguió fluyendo de la boca cerrada del protagonista. De repente, el alma de su cuerpo surgió un estallido de mana. En ese instante, Lucas declaró que debía purificarse por completo, para que no quedara nada. Un grupo de estudiantes se veía fuera de la academia. Entrando, se giró hacia David, que estaba junto a él. Jack se preguntó por qué había llegado tan temprano. Sonriente, David dijo que la razón de esto era la anticipación de las peleas de hoy. Con una sonrisa maliciosa, Jack sugirió que esperaba esa pelea para volver a Smash Fryas Meetings. Más tarde, Jack le pidió que tuviera cuidado, al notar que de lo contrario no tendrían más oportunidad de vencerlos. El personaje principal, después de David, se preguntó si Jack creía que Frey tenía un lugar para vivir después de vencerlo ayer. Jack sonrió y dijo que no vio al personaje principal, el personaje en la enfermería, agregando que tomó una lata de pastillas para dormir. Luego huyó en la vastedad de la academia. Se escuchó a David, quien sugirió Frey. Finalmente, decidió quitarse la vida. Estaba seguro de que el personaje lograría esto, invitando a Jack a discutir. Jack, a su vez, propuso apostar 10 cupones de comida, preguntando si David estaba de acuerdo. Al lado de Lucas había una mancha de sangre. El que estaba entrenando aclaró su garganta. El protagonista se preguntó, ¿cuánto había vomitado ya? Su mirada estaba envuelta en ansiedad y emoción. El vapor emanaba de la sangre esparcida en el suelo. Observando las nubes de vapor en sus pensamientos, Lucas no sabía si venía del cuerpo de Fry. Con expresión agotada, el personaje principal miró al vacío, dirigiendo su atención a la academia. Lucas sugirió que el protagonista, el personaje, había pasado por mucho. El cielo diurno de la ciudad estaba cubierto de nubes. El personaje principal dijo que tenía hambre. Cerca de las mesas con comida se veían muchos estudiantes de la academia. La trama nos lleva a la cafetería de la Academia West Road. Los estudiantes de la academia se sorprendieron al verlo. Vieron al protagonista comiendo con avidez. Alguien en la multitud se preguntó qué le pasaba, sugiriendo que no había comido en una semana. Cortando un trozo de carne, Lucas dijo que estaba muy sabroso, preguntándose en su mente, ¿cómo puede ser tan deliciosa esta sopa? Siguiendo comiendo la comida, el personaje principal dijo que, después de 4,000 años, cualquier cosa sabrá bien.
Se oyó una voz en la cafetería. ¿Quién no podía creer que Fray Black estaba frente a ellos, considerando la situación inimaginable? Los rayos del sol caían sobre las ventanas de la academia, con expresión emocionada. El personaje principal está pensativo. Mirando a su alrededor pensativo, se preguntó si en su vejez debería estar jugando con estos mocosos, no sabiendo si bromeaban. Con seriedad en el rostro. Continuando con sus pensamientos, Lucas observó que en su situación no hay otras formas, añadiendo esa frase. No de 4,000 años, mirando adelante. Pensó, debería entender cómo funciona este mundo. Caminando hacia la puerta, la silueta de un semidios apareció en la mente de Lucas. Una sombra de los rayos del sol le cayó en la cara. Exhalando, se percató de que no debía apresurarse. Luego, el personaje principal, abrió la puerta del aula. Su mirada cayó sobre los estudiantes, quienes susurraban a sus espaldas. Su mirada estaba llena de asco. Shock genuino se veía en el rostro de David. Alzando la mano, el chico gritó que el protagonista. Por supuesto, no lo hizo. Al notar que ganó 10 cupones de comida, Jack se sorprendió de que Fray no pudiera acabar con él mismo, mirando al protagonista confundido. Jack se preguntó si decía eso. Debería ser un poco más astuto. De repente, Lucas miró algo, estirando su pierna. David se quedó inmóvil con la mano en el bolsillo. El personaje principal esperaba más acciones. Sonriente, David observó que Fray había llegado finalmente. Llamándolo amigo, sorprendido. El personaje principal reflexionó sobre las palabras. Habla un rojo. Un resplandor misterioso se veía en los ojos de David. Girando la cabeza, Lucas escuchó que alguien lo llamaba. Tomándolo por la cabeza, Jack exigió 10 cupones de comida. Dándole una palmada en la espalda, Jack señaló que él fue el causante de que perdiera sus boletos, diciendo que debía pagar por ello. En sus pensamientos, Lucas supuso que Jack intentaba golpearlo en la cabeza. Mirando al enojado Jack, el personaje principal se preguntó si era un amigo, teniendo en cuenta que no era así. Lucas afirmó que en cualquier época encontrarás gusanos que siempre existen. De repente, afilando su mirada, Lucas se congeló en una posición, alzando las manos pensando. El personaje principal intentó ver si temblaba. Con una expresión atónita, Lucas se preguntó si temblaba, por el grito de Jack. Jack ordenó al personaje principal que le entregara los pasos de comida. Jack agarró la cara de Lucas y se preparó para el impacto. Se oyó un rugido poderoso en el aire. Se movió a un lado. El personaje principal esquivó el golpe de Jack. David se sorprendió al verlo. Indicando con el dedo a Lucas, el estudiante se preguntó qué era, al notar que acababa de estar frente a Jack. El chico intentó averiguarlo, si solo él lo vio. La mirada de la chica estaba desconcertada, con expresión atónita. Jack miró a Lucas sonriendo. En sus pensamientos, el personaje principal sugirió que estos eran los mismos gusanos, por lo cual Fray intentó renunciar a la vida. Mordiendo los dientes, Jack giró la cabeza hacia Lucas. Agarrando la cabeza del personaje principal, comunicó su mirada, luego. Jack apretó su mano, preparado para golpear al mismo tiempo. La mano de Lucas se envolvió en un torrente de poderosa aura. Con velocidad de rayo, el protagonista paró el ataque. Ataca a Jack golpeándolo en el estómago, haciéndolo volar a un lado. En el instante en que Jack voló hacia un lado, un gran número de escritorios y las sillas se desintegraron en astillas. Vapor emanó de Jack al golpear la pared. Su rostro estaba cubierto de cortes y manchas de sangre. Lucas lo observó con las manos en los bolsillos, mirando al inmutable protagonista. El estudiante se preguntó cómo Jack pudo volar tan fácilmente, no entendiendo cómo lo hizo. Mirando al vacío, Lucas se quedó inmóvil. Poniendo su mano a su rostro, reveló que estaba embarazado por lo que hizo al niño, observando que Fray debería verlo como un favor especial del mago arcano más poderoso de la humanidad. Siguiendo cubriéndose la cara con la mano. El personaje principal, Grint, un grupo de estudiantes de la academia, observó a Lucas irse. La cara de David estaba cubierta de shock, mirando al personaje principal caminando hacia Jack. David no podía creer que un débil como él pudiera hacer esto. Podría hacer esto, las caras de los académicos. Los estudiantes estaban desconcertados. Lucas miró al espacio, absorto en sus pensamientos. La cara de la chica estaba llena de horror genuino. Entrando a la oficina, el hombre intentó descubrir el origen del ruido. Con las manos tras la espalda, el profesor Dio esperó una respuesta. Estudiantes junto al inconsciente.
Jack informó que cayó de repente y no se movió. Con preocupación, Joe comenzó a examinar a Jack, acuclillado. El profesor examinó detenidamente el lugar del impacto, mirando al derrotado Jack y sus pensamientos. Joe observó rastros de el uso de mana en su cuerpo. La cara del profesor reflejaba un shock genuino. Mirando a su alrededor, pensó que ningún profesor tenían la habilidad de usar tal habilidad. Sentados en sus pupitres, un grupo de estudiantes se congelaron, en espera de más acciones. Apoyándose en la mesa de madera, el profesor Kevin anunció que, mientras Dios se ocupaba de Jack, él sería el encargado de la clase. Kevin dijo que Jack solo estaba inconsciente. No había amenaza inmediata a su vida, añadiendo que despertaría por la noche. Los estudiantes no tenían nada de qué preocuparse. La cara del profesor estaba cubierta por una gran sonrisa. Mientras los ansiosos estudiantes de la academia observaban a su alrededor. Girando la cabeza, el profesor dirigió su atención al otro lado de la audiencia. Con una mirada desconsolada, Kevin pensó que el aire en esta sala era realmente asombroso, dado que había muchas cadetes en la sala. El profesor observó el encanto de Isabella. Un leve rubor se vislumbraba en sus mejillas. De repente, al ver a alguien, Kevin se sobresaltó. Su mirada cayó sobre el personaje principal. Leía un libro apoyándose en su brazo. La estudiante dijo que odiaba al profesor Kevin, llamándolo un gusano patético. ¿Quién atacó a los estudiantes más jóvenes? La chica le pidió que se callara. Al notar que Kevin podría darse cuenta, Luca mostró una expresión de confusión. Se acercó a él. El profesor se preguntó si algo había ocurrido, observando que incluso vino a clase hoy. Kevin tenía una sonrisa satisfecha. Alzando la cabeza, el personaje principal estaba pensativo, mirando a Luca suspirando en sus pensamientos. El profesor dijo que lo calificaría como un libro completo, por su figura delgada. Con las manos cruzadas, el protagonista pidió perdón, diciendo al profesor que estaba muy ocupado, indicándole con el dedo al profesor. El estudiante lo llamó asqueroso. La chica dijo que Lucas no asistió a clase, porque Kevin era muy molesto. Sonriendo, el profesor preguntó si el protagonista quería decir. Dijo que tenía cosas más importantes que hacer en su lección, con una sonrisa en el rostro. Lucas afirmó que era cierto, observando que, al fin y al cabo, en la cima de su juventud, la cara de Kevin estaba llena de genuina ira. Algunos alumnos intentaron saber lo que Lucas había dicho. Acababa de decir, pidiendo no reír. La persona desconocida dijo que podrían meterse en problemas. Girándose, el profesor accedió, añadiendo, el personaje principal estaba en la cima de su juventud, con expresión de ira en el rostro. Kevin afirmó que su lección no era para nada. El alarmista pensó que no era importante. Ahora, el personaje principal tendría grandes problemas. Luego, el profesor preguntó si Lucas había avanzado en conocimientos académicos. Dirigiendo su atención al rompecabezas, Isabella, Kevin pidió al protagonista que permítale hacer algunas preguntas. Con un gesto de asco, el profesor señaló que si esto ocurre, si el personaje principal no puede responder a una de sus preguntas, como estudiante de la Academia Westroad, deberá admitir un comportamiento desafiante. Mirando a Lucas, sorprendido, Kevin formuló su primera pregunta, con expresión seria. El profesor pidió al protagonista que enumerara las 3 armas principales del rey guerrero malvado, Kazagen, según lo que escuchó. La mirada de Lucas se volvió cautelosa, mirando al profesor desconcertado. El personaje principal intentó comprender lo que acababa de decir. Con una mirada de verdadero temor, Lucas preguntó si hablaba de Kazagen. Hace 4000 años, las altas montañas cubiertas de hierba verde fresca estaban rodeados de densos árboles. Un hombre se paró en una roca, mirando el paisaje que se extendía ante él. El hombre era musculoso y pelirrojo, con una cola de caballo en la cabeza. Hecho de cuerda gruesa, Kazagen abrió su palma, el cual emitía un resplandor mágico rojizo alrededor. Luego, el hombre cerró su mano en un puño. Con un fuerte ruido, Kazagen se paró de rodillas. Su mano se cerró en un puño, extendió hacia adelante, mientras todo su cuerpo ardía en llamas. De repente, fuertes corrientes de aire surgieron en el aire sobre Kazagen mientras usaba magia, tan fuerte que una onda sonora atravesó el aire. El bosque verde cortó el torrente mágico hirviente. Como un cuchillo, levantó pilares de tierra a sus lados. El ataque de Kazagen se abalanzó sobre la montaña rocosa. En la lejanía, un torrente mágico atravesó la montaña, destruyendo su superficie de piedra. Kazagen bajó las manos y observó en silencio. Un enorme agujero ahora abría en lo que antes era hermoso, un paisaje intacto, y el suelo por donde pasó el ataque
El hombre, aliviado, respiró hondo. Kasajin frunció el ceño al escuchar a un hombre con largo cabello. El rubio le dice que se calme. No destruir las montañas. Y también no dejar a los animales nativos morir de hambre al destruir sus hogares. Kasajin se giró para ver a Lucas, con una bolsa sobre el hombro, con una expresión seria en el rostro. Kasajin frunció el ceño. Arrugó la nariz al saludarle Lucas, diciendo pero no se habían visto en mucho tiempo. El bosque verde estaba rodeado por una valla baja, con ramas y madera. Lucas se sentó con la cara en la palma, y observó con irritación a Kasajin dentro. Siempre, Lucas se descompone. Preguntó al hombre si seguiría entrenando. Al encontrarse finalmente con su viejo amigo, después de todos estos años, Lucas no encontró palabras para responderle a Kasajin. Aún entrenando, le dijo al rubio que no fuera tímido. Y bébete si quieres. Lucas asintió con placer, llamando al hombre un desgraciado. Aún así, tomó la taza en sus manos, y sugirió que Kasajin aún no se casaría, porque no sabía nada más que entrenar. Kasajin, pesadamente, giró ligeramente la cabeza hacia Lucas. No respondió a su pregunta. Cuando Kasajin, con puños apretados, dijo que el corazón de Lucas es como el de una mujer, era imposible comprender. El rubio señaló al hombre y gritó indignado que no tenía problemas. Kasajin se acercó a Lucas, diciendo que amar a las mujeres tiene el propósito siniestro de destruir